Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra cuarta clase de Historia de las Matemáticas. Mis buenos deseos y felicitaciones para los alumnos que acompañan las clases. En esta cuarta clase estaremos trabajando con la matemática del siglo V, la Academia y el Liceo, también con Alejandría y por último Euclides y sus elementos. La matemática del siglo V. En el siglo V a.C., la matemática aún no se había sistematizado. La labor de los pitagóricos había dejado dos saldos importantes, uno de carácter general, la existencia de la demostración, y otro de carácter circunstancial, la consagración casi exclusiva de los matemáticos a las investigaciones geométricas. De ahí que los matemáticos del siglo V se dedicaron a la búsqueda de nuevas propiedades de las figuras. Ya de carácter general, nuestros teoremas; ya de carácter particular, nuestras construcciones, que deben considerarse como teorema de existencia, pues para los antiguos construir una figura partiendo de elementos dados y con propiedades prefijadas era demostrar que tal figura existe, o que es lo mismo deducir su existencia de propiedades conocidas. Como las primeras figuras de las que partieron los griegos fueron la recta y la circunferencia, todas las proposiciones geométricas fueron teoremas o construcciones debían basarse sobre esas dos figuras y sus relaciones y conexiones mutuas. Por su parte, y en esta otra de las características de la matemática del siglo, muchas de esas nuevas propiedades fueron logradas mediante la búsqueda y la persecución de algunos problemas particulares que a manera de polos atrajeron la atención de los matemáticos. Esos problemas, hoy llamados los problemas clásicos de la geometría, fueron la trisección del ángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo consiste en construir un cuadrado de área igual a un círculo dado. Si tenemos un círculo de radio conocido r, su área es la que aparece en la figura, pi por radio al cuadrado, y hay que buscar un cuadrado que tenga el área como el de la figura. Para aquella época el problema no tenía solución utilizando solamente regla y compás. La duplicación del cubo consiste en construir el lado de un cubo cuyo volumen sea el doble del volumen del cubo inicial. Para eso habría que construir un segmento de longitud igual a la raíz cúbica de 2, y eso era imposible utilizando solamente regla y compás. El origen del problema de la duplicación del cubo tiene un comienzo mítico que se remonta en el siglo V a.C. en Atenas, con la muerte de su gobernador Pericles, atribuida a la peste que afectó fuertemente a la población. Por tal razón, los atenienses se ven obligados a viajar a la isla de Delos en busca del dios Apolo. Y la respuesta del oráculo es un problema matemático: construir en el templo de Apolo un altar semejante al existente, pero que fuese el doble de grande. El altar tenía forma cúbica. Los atenienses toman la arista del altar que ya existía y la multiplican por 2. La peste no cesó. El altar no duplicó el volumen del original, sino que fue multiplicado por 8. La trisección del ángulo. El problema consiste en encontrar un ángulo cuya medida sea un tercio de otro ángulo dado, utilizando únicamente una regla no graduada y un compás. Esto no fue posible realizarlo, de modo que se introdujeron curvas auxiliares que sirvieron de ayuda. Todos los intentos de los matemáticos griegos para resolver el problema en general resultaron infructuosos cuando se pretendía utilizar las propiedades de una geometría fundada exclusivamente en las rectas y circunferencias y sus intersecciones, mientras que la cosa resultaba factible a esa geometría cuando se agregaban nuevas líneas o se admitían nuevas posibilidades entre líneas conocidas. La Academia y el Liceo. La Academia de Platón no era una escuela o universidad formal en el sentido en que estamos familiarizados. Más bien,
Fue una sociedad de intelectuales más informal que compartió un interés común en el estudio de los temas como la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Platón sostenía la creencia de que el conocimiento no era puramente el resultado de la reflexión interna, sino que podía buscarse mediante la observación y por lo tanto enseñarse a otros. En el siglo IV a.C., las dos escuelas filosóficas más importantes de Atenas, la Academia fundada por Platón en 387 a.C. y el Liceo de Aristóteles, que éste funda en 335, ejercerán en distinta medida su influencia en el desarrollo de la matemática del siglo. El valor de la matemática como la formación del filósofo y la concepción de los entes matemáticos como intermediarios entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas justificarían la clásica frase de que Platón habría estampado en el pórtico de la academia, impidiendo su ingreso a los ignorantes en geometría. Platón, influido por el pitagorismo, mostrará el papel que asigna a la matemática en la construcción del mundo, en la que el demiurgo hace intervenir de manera especial los antiguos cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra, vinculados, a su vez, con los poliedros regulares, al hacerlos corresponder respectivamente con el tetaedro, octaedro, icosaedro y el cubo. En cambio, ni Aristóteles ni su escuela parecen haberse ocupado especialmente de matemática, además de las frecuentes referencias a la matemática que aparecen en las obras de Aristóteles. Se le debe a un par de contribuciones indirectas. Por un lado, con su sistematización de la lógica, Aristóteles fijó las bases sobre las cuales se ordena y se erige una ciencia deductiva del cual es matemática. Por el otro, fue Aristóteles quien encomendó a su discípulo Eudemo de Rodas la redacción de historia de la matemática, de la geometría y de la astronomía, habiéndose conservado, como dijimos, un fragmento de la historia de la geometría. Continuando con la clase, vamos a trabajar con Alejandría. Al iniciarse el siglo III a.C., las condiciones políticas y culturales del mundo mediterráneo han cambiado radicalmente. En la península italiana, un pequeño pueblo se había convertido en la mayor potencia de Italia e iniciaba una expansión que lo convertiría en un gran imperio, mientras que el mundo griego, las expediciones y conquista y muerte de Alejandro habían modificado por completo su fisonomía. Si bien el incipiente imperio que fundó Alejandro desapareció con él, la idea de imperio universal que encarnó y que había intentado realizar arraigó en el campo de la cultura y la cultura griega a favor del rápido derrumbe del imperio persa que se extendió helenizando todo el oriente. Las campañas de Alejandro, a la par que ampliaron el horizonte geográfico de los griegos, dilataron sus conocimientos, un intercambio fecundo que se establece entre el oriente y el occidente, y los centros intelectuales que se extienden y se desplazan. Atenas perdía su importancia política, pierde ahora su supremacía cultural y en el mundo griego de Oriente surgen nuevos focos de irradiación de la cultura griega, entre los cuales sobresale Alejandría, fundada en 332 y pronto convertida en el gran centro del comercio mediterráneo. Euclides y sus elementos. Muy poco se sabe de Euclides, fuera de las noticias que menciona Proclo en su resumen histórico, según el cual Euclides fue un sabio que floreció hacia el año 300 a.C., autor de numerosas obras científicas, entre ellas sus célebres Elementos de Geometría, cuya importancia científica se mantuvo indiscutida hasta el advenimiento de las geometrías no euclidianas en la primera mitad del siglo pasado, y cuyo valor didáctico se mantuvo hasta el comienzo de este siglo, cuando aún algunas escuelas utilizaban los elementos como texto escolar. Los elementos de Euclides es una obra matemática por excelencia, una compilación y sistematización de los conocimientos matemáticos de la antigüedad.
un clásico entre clásicos. Euclides de Alejandría, con precisión y elegancia, siguiendo las reglas de la lógica, compuso un cuerpo de proposiciones matemáticas a partir de un pequeño grupo previamente establecido de definiciones y axiomas. Elementos está formado por 13 libros, los 6 primeros dedicados a la plana elemental, los 3 siguientes a la teoría de los números, el 10º a los inconmensurables y los 3 últimos a la geometría de los cuerpos sólidos. En esta parte vamos a enunciar algunos de los postulados de los elementos de Euclides. Una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualquiera. Un segmento de línea recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Tercero, dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y distancia. Por último, de esta parte, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. A pesar de tratarse de un trabajo sobre geometría, el libro incluye resultados que hoy se pueden clasificar dentro de la teoría de los números. Euclides decide describir los resultados en la teoría de números dentro de la geometría, porque no pudo desarrollar una aproximación constructiva a la aritmética. Esta cuarta clase tiene una tarea de 10 puntos. Cada ítem tendrá el valor de un punto. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierto el cuestionario. Un placer volver a saludarles a través de este medio. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.